¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Suele ser buenas noches. Bienvenidos a Tolerancia Cero, Universidad Diego Portales. Qué bien se ven esas dos mujeres en el panel, ¿no? En la presentación del programa, ¿sí o no? Hay que partir también con lo popular, el sentir. Estamos contentos de estar aquí en esta universidad, en esta preciosa universidad y además esta prestigiosa escuela de periodismo esta mañana, conversando con temas que no necesariamente nos queman de la actualidad de hoy, de hace 2 minutos. No recibimos ni un llamado antes de venir camino a esta universidad para que no dejemos de decir tal cosa, que nos dejes de tender tal punto de vista, que sabemos que va a estar invitado y seguro va a decir esto, entonces te vamos a mandar tal cosa para que tú tengas sobre la... No, que agote. Aquí venimos a conversar pausadamente con gente que está pensando, investigando, debatiendo, conversando, aprendiendo de las experiencias de periodistas como la Andrea, que va a estar pronto con usted, o la Alejandra Matus, que ya está sentada con nosotros. Así que muy contentos de estar aquí y de inmediato vamos a ver la primera nota que tiene que ver justamente con estos desafíos de la libertad de expresión. Acá, por favor. Ahora es el turno del Colegio Cordillera, ubicado en la comuna de Las Condes. Va a consultar sobre el marxismo. No, pero a mí no me interesa conversar con usted en este plano. Así usted, puede incluso a retirar, ¿no? De verdad, lo que más me interesa fue que decidió que había que eliminar a Orlando Letelier porque no sido detonante. Presencia periodista debe ser crítico al poder. Por esencia, periodista debe interpelar al poder. Clarísimas desafíos, clarísimos riesgos. Estas notas, en la presentación se hablaba mucho de la época de la dictadura. Estas notas corresponden a la democracia, gran parte de estos hechos. Por lo tanto, no nos pusimos a salvo de las censuras, no estamos a salvo de los riesgos de la libertad de expresión cuando hay una democracia que claramente le costó madurar, que hoy tiene visos de madurez bastante más profundos que lo que había a principios de los 90, que a nosotros nos tocó estar en la calle reporteando. Esto es, mucho de ello, este año, este mes, o podría pasar hoy o mañana, algunos de los casos que vimos. Pero esta es una mirada quizás desde el periodismo que recordamos los periodistas, pero ¿qué dice la gente? Escuchemos a las personas que andan de a pie en la calle, que más bien son consumidores de medios que personas que trabajan en la construcción de noticias o de temas. Veamos la siguiente nota. ¿Cómo se entiende la libertad de expresión? Para muchos no solo es el derecho a decir, sino el derecho que se entiende tan amplio que parece abarcar distintos aspectos de la vida. Salimos a las calles e invitamos a distintas personas a sentirse soberanos de la libertad de expresión. Soy libre de elegir y de decir lo que se me ocurra. ¿Quién dijo que Chile era un país libre de expresión? No podemos hacer nada, no podemos protestar, no podemos hacer nada, nos llevan presa. Hay tantas interpretaciones de libertad como personas empoderadas que con una capa, corona y micrófono vivieron su momento de desahogo. Toda la derecha, nefasta de este país, egoísta, arreglado con los bancos, están todos acomodados, excepto con los carniceros que somos nosotros. Salud, educación y trabajo son temas que no están resueltos. La petición real fue larga, desde derechos básicos hasta audiencias. Me gustaría ir algún día a la universidad para sobresalir de esto y ser alguien en la vida y no ser siempre un artista callejero. Necesito que una audiencia con el señor presidente de la República. La libertad de expresión que supera los medios tradicionales y que se instala como una posibilidad de decir lo que se piensa sin miedo a hablar y protestar. ¿Estamos en el mejor momento de esta libertad? Aquí una pequeña muestra. Libertad de expresión para todo el mundo, que lee, que escribe, que raya grafitis. Que haya más libertad de expresión
que haya más libertad de ingenio y más tolerancia. Más tolerancia. Alejandra Matus, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No te había saludado directamente. Sí. Bueno, partimos mal porque esta es tolerancia cero, así que ¿Y qué estamos dije mal. yo? No, estamos mal con la petición de más tolerancia. Ah, más partimos en un tolerancia. programa con tolerancia cero. Alejandra Matus y Fernando Villegas nos acompañan y quiero que ustedes ya vayan presentando, porque no solo en la calle hubo posibilidades de expresarse sobre este tema, sino que ustedes pueden hacer ir preparando sus preguntas, que después de una breve conversación vamos a ir compartiendo con las preguntas que ustedes tengan. ¿Cuáles son, Alejandra, los grandes desafíos de tu juicio hoy de esta libertad de expresión en plena democracia? Bueno, yo creo que hay distintas facetas que uno puede analizar, pero a mí me parece que una faceta muy relevante en este minuto es conversar sobre lo que hemos hecho en los medios de comunicación, más que las condiciones del medio ambiente, en todo lo que estamos viendo en las notas que se han mostrado, más bien da la impresión de que los medios de comunicación hemos sido los héroes de la libertad de expresión, sometidos a restricciones por causantes externas, que es cierto, es parte de la historia. Otra parte de la historia es los medios de comunicación como agentes de poder y agentes de restricción de la libertad de expresión y de violación no solamente de la libertad de expresión, sino también de los derechos de los ciudadanos. Derecho a la información, derecho a la verdad, a un trato justo y a normas éticas a las que nos comprometemos los periodistas o el oficio periodístico. Me refiero concretamente a que no hemos tenido en este país una comisión rética de los medios de comunicación, que me parece que sería muy saludable tener. El papel del Mercurio y de La Tercera, que fueron los dos únicos diarios autorizados a circular durante dictadura, me parece que es un tema que debiéramos analizar en este contexto de la libertad de expresión, sobre todo porque cuando uno habla de un derecho tan abstracto puede, como mostraban las notas, tender a hablar de todo, de la democracia, de los derechos a una vida digna, saludable, pero a mí me parece que antes de eso debiéramos revisar nuestra conducta, como hemos hecho recientemente con el Poder Judicial, con el Ejército, con el Ejecutivo, y no hemos hecho con los medios de comunicación. Como saltar cuentas pendientes de alguna manera. Claro, mirar y reconocer nuestros errores corporativos, porque probablemente, claro, yo no he trabajado en el Mercurio, no me puedo hacer cargo de esa historia, pero me parece que como periodistas y como sociedad debiéramos hacernos cargos de ese tema que está pendiente. Bueno, hoy están declarando, por estos días, lo vimos la semana pasada, claro, están declarando ya personas que tuvieron a su haber el poder de manejar medios de comunicación. Quizás era impensado ver el caso de Agustín Edwards, que lo vimos, un hecho, una noticia, no sé si ustedes la habrán leído todo, declarando sobre la responsabilidad de, por ejemplo, de algunos titulares, de algunas editoriales, de algunas coberturas, que claramente a la luz del paso del tiempo son aberrantes y muy lejanas a la verdad que uno debiera buscar en esta profesión. Fernando Villegas, ¿tú cuáles riesgos ves y si ves que hemos progresado o seguimos, o esto es un continuo, desde Roma, como te gusta a ti? Voy a partir un poquito antes. La libertad de expresión es parte de uno de los elementos constitutivos principales de la libertad, en principio. Yo recuerdo, a mí me gusta memorizar citas que me interesan de los libros que leo, y en el penúltimo capítulo del Quijote, que es un libro escrito por un tipo que promete mucho, dice el Quijote por ahí que de todos los bienes que existen en este mundo sobre la superficie de la tierra o las profundidades del mar, la libertad es el más valioso y por él se puede y se debe aventurar la vida, o sea, es lo primordial. Pero eso no lo hace distinto a otros bienes de la vida humana, que están, como la libertad, permanentemente en peligro o bajo amenaza. En esto no hay ninguna cosa en la experiencia humana que esté libre de peligros y de amenazas. No solo la libertad, sino que el orden mismo de la sociedad, la convivencia civilizada, el respeto, las disciplinas, todas las cosas que el hombre ha construido a lo largo de su historia son sumamente frágiles. Y cuando uno lee un poquito de historia, precisamente una de las primeras cosas que detecta es la facilidad con que esos bienes que son tan sutiles y tan difíciles de conseguir y desarrollar se quiebran
por acciones humanas principalmente. Y la libertad es uno de esos bienes más frágiles y que más rápidamente se quiebran. Pero una de las amenazas que tiene este bien superior, que es la libertad, es que se conceptualicen mal las cosas desde un principio y se instauren y se instalen ciertos conceptos, axiomas o clichés finalmente, que adquieren curso forzoso en el discurso ideológico, en la circulación de las ideas, ya no se examinan más y sobre ellos, sobre esa base a veces muy débil, se construye un castillo de naipes ideológico sobre el cual a su vez se construye una receta programática y al final de esto se toman acciones y decisiones que pueden ir precisamente contra la raíz misma de lo que se quería proteger. Por ejemplo, hay uno de los clichés que pasa, y a propósito de la libertad de expresión, uno de los clichés más establecidos y que nadie discute es esto de que la propiedad privada de los medios de comunicación es en sí una amenaza, cosa que hay que examinar porque no es verdad que eso es así en todos los casos. En este mismo momento, el rector de esta universidad, amigo y colega mío, Carlos Peña, escribe columnas bastante puntúas, que incluso son referentes del mundo, por lo menos de una parte del mundo izquierda, entiendo, en el Mercurio. La Tercera, otro diario que tiene posesión de un capitalista, digamos, escribe un montón de columnistas de todas las tendencias y políticos también aparecen con los fines de semana y en otros momentos con sus opiniones. Radios que son también de propiedad privada, por ejemplo la Bio Bio, propiedad de los hermanos Moschetti, también es una radio que nadie podría decir que está, digamos, promoviendo los intereses del gran capital o algo por el estilo. Y si vamos sumando a eso todos los demás medios, vamos a encontrarnos con que esta situación que vivimos ahora en Chile, que es de una gran, yo diría, una bastante grande libertad de expresión, dentro de lo posible, claro, funciona perfectamente con apropiación privada. De hecho, los medios, Matías, tiene que tenerlos alguien. Los medios no flotan en la nada, alguien es el propietario, alguien los gestiona. Si no es un empresario, si no es una empresa, es el Estado. Y eso no garantiza absolutamente nada. Si ustedes observan, esto es cuestión de hecho, los países donde ha habido menos libertad de expresión, donde no se ha podido ni susurrar las cosas que no son el discurso oficial, son aquellos donde la propiedad era del Estado, supuestamente representativa de la comunidad en su conjunto, pero que en la práctica siempre suele ser simplemente el aparashtik del grupo que gestiona esa máquina administrativa que es el Estado, que no es más que eso, no es una entelequia, es un sistema de instituciones y aparatos puestos en marcha por algún grupo que está en el poder. En el caso de la Unión Soviética era el Partido Comunista. En este momento mismo, en el presente, en América Latina, hay países donde se ha ido recortando la libertad de expresión, no por iniciativa de los empresarios, sino que por iniciativa de los gobiernos, o sea, del Estado. De forma que los peligros son muchos. Los peligros no vienen solo de una parte. Eso es un cliché. Los peligros no vienen solamente de un grupo de oligarcas que quieren apoderarse de todo y emitir su discurso, porque eso en la práctica además no puede ocurrir. Si ustedes, y algún día ustedes van a estar trabajando en medios de comunicación, se van a dar cuenta que en la gestión diaria de un medio de comunicación, con el propietario más reaccionario que ustedes quieran poner ahí de ejemplo, en la práctica las cosas son mucho más despelotadas, son mucho más heterogéneas, son más libres, incluso aunque haya, como en algunos medios hay, lo que llaman ellos una línea editorial en un mamotreto, que nadie consulta. Yo no sé si hay una línea editorial en Chilevisión, supongo que la hay, yo nunca he visto y nunca he pensado en la línea editorial para hacer mis comentarios, y nunca he sido brifeado tampoco ni por el director ni por los dueños de la empresa acerca de qué es lo que yo pienso, para bien o para mal, les guste o no les guste. De forma que el tema es más complicado, es más confuso, es más ambiguo, y yo por lo tanto creo que hay que estar aún más alerta de lo que ustedes se pueden imaginar, porque los peligros pueden venir de otras partes. Pueden venir, creo que lo mencionó Jaime al hablar de los iluministas, los iluminados que vienen a definir lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Esos grupos existen y todo el tiempo están reemergiendo, y yo creo que estoy viendo algunos ya que están emergiendo en Chile hoy, que creen que tienen la solución de los problemas de la galaxia, que ya tienen definido quiénes son los buenos y los malos, y que si ellos pudieran disponer de, afortunadamente, un poder que no tienen, impondrían alguna forma también de coacción a la libertad de expresión por los principios más elevados que ustedes quieran tener. Uno tiene que estar alerta no solo contra la arbitrariedad que pueda venir de un propietario, que afortunadamente en la práctica de todos los países
democrático es anulada o compensada con la arbitrariedad de otro que piensa distinto. También tenemos que pensar en los peligros que vienen del Estado y de los grupos que puedan estarlo manejando. Pueden también los peligros radicar, fíjense ustedes, en un uso abusivo, porque también existen los usos abusivos de las llamadas redes sociales, que pueden convertirse más que en un medio sano de circulación de las ideas, pueden convertirse en un mecanismo de agresión, y que yo creo que en gran parte ya lo son, y que lleva no a la discusión ni al debate, que es una palabra que suena tan bien, sino que lleva simplemente a la preparación de la batalla, a la preparación de la guerra por medio de las palabras. Siempre hay un prólogo en las guerras, estimados jóvenes, a las guerras de todo orden, me refiero incluso al conflicto civil. Hay una preparación verbal. Es como en una pelea entre dos personas, empiezan insultándose y terminan dándose, digamos, de puñalada. Entonces, los peligros vienen de todas partes y, como en todas las cosas de la vida, la libertad de expresión hay que usarla con inteligencia, es decir, ok, promovamos todos los mecanismos posibles para que cada persona que tenga una idea, si la tiene, porque no todos tienen ideas realmente que valgan la pena, la pueda expresar y esa idea circule y vea qué mérito tiene, cómo se contacta con las demás, cómo interactúa y cómo genera un resultado. Pero tengamos cuidado también de no echar a esa fuente que está circulando una ración de veneno. Eso es muy peligroso y termina no con más libertad, sino que al final del día termina con menos libertad. Eso se los digo yo, ya no por razones de lector de historia, sino que simplemente porque yo viví, por la edad que tengo, tiempos en que lo que era en los años 60, por ejemplo, cuando ustedes no habían nacido, un mundo con mucha libertad, mucho let it be, muchos medios, una especie de primavera, todos tomados de la mano, hablando de todas las cosas habidas y por haber, se convirtió un poco a andar en una cosa muy peluda, muy agresiva y muy salvaje, que terminó como ustedes saben. Entonces, ojo, que las amenazas son múltiples, no es una sola. Y a eso hay que enfrentarlas, Matías, con inteligencia. Hice el punto, ¿no? Está hecho el punto, muchas gracias. Ese es como el secretito que tenemos nosotros para pararnos. Cuando me quiere cortar mis que estábamos en 5, argumentos, a nosotros, generacionalmente, con la Alejandra nos tocó, probablemente te acordarás, hacer periodismo en el regreso a la democracia. Y yo siempre comparo la pega que nos tocaba hacer desde cada uno desde su lugar. Yo hacía la práctica en el Mercurio, pero hubiera pasado esto en cualquier medio, no me quiero referir en este caso al Mercurio. Yo lo comparo quizás como caricatura, como el trabajo que hacía, guardando el respeto, un radiotaxi. Yo recuerdo haber llamado al 330, 1111 en el Mercurio y pedir un radiotaxi, se llamaba Yellow, todavía me acuerdo. Pedíamos un taxi porque la pauta estaba dada por una conferencia de prensa citada por algún ministro, estamos hablando de democracia. Y era en el ministerio A, B, C o D. Y uno pedía el auto, bajaba al edificio bajo el Mercurio, tomaba su taxi, iba hasta el ministerio X, ponía su grabadora, los de la tele pondrían sus cámaras, volvía, descaseteaba y enviaba. Y no había mucho cuestionamiento, seamos bien francos en ese momento, no había mucho cuestionamiento, no digo a las autoridades, no había cuestionamiento al trabajo que nosotros debíamos hacer. Mirado a hoy, acá, 20 y tantos años, es un horror, pero era un periodismo de radiotaxi, de acompañar una grabadora, de poner la grabadora, de volver. Y eran muy pocos, porque todavía existían algunos periodistas que se tuvieron que foguear en dictadura, y unos pocos que estábamos partiendo y mirábamos con temor a cómo se hacía este oficio. Y no había mucha interpelación. Había una autoridad que leía prácticamente un comunicado, si alguien levantaba la voz se enojaba. Ese periodismo se acabó afortunadamente y lo vivimos. No sé si te tocó vivir ese periodismo de radiotaxi, de transmitir y no meter ni un filtro, no cruzar ningún dato, no cuestionar a ninguna autoridad. Eso era bastante, era un peso muerto, era el peso de la noche que tenía un poco el ejercicio diario del periodismo. Hoy día claramente no es así. Hoy día está mucho más aireado, pero ojo, no por eso no hay un montón de riesgos. Yo creo que hoy día es más sofisticado, hoy día es más cuidadosa la mano negra, pero la mano negra sigue existiendo. Y si bien hoy día los dueños de los medios no tienen la impunidad con que en algunos momentos actuaban, no sé, me conversaba el otro día una persona, y creo que pasa en todos los medios en general, o en la gran mayoría, una persona que estaba haciendo una obra de teatro en Villa Grimaldi y me contaba que fue absolutamente imposible que esa obra de teatro fuera anunciada siquiera en el Mercurio. Lo llevó a la reunión de pauta y no era tema la obra de teatro. En La Tercera ustedes pueden ver hoy día
cómo es la cobertura, no voy a calificarla, vean ustedes, síganla, porque tenemos hoy día, podría hacerse un curso especial de cobertura de los problemas serios que está teniendo Álvaro Sayé en sus negocios, y es el dueño del medio. Insisto, no estoy haciendo un juicio si buena o si mala. Hoy día podría hacerse un seminario universitario de seguimiento diario de cómo se están cubriendo los problemas severos que está teniendo Álvaro Sayé y la liquidez y los problemas con sus acreedores en el grupo empresarial que él dirige. Entonces, hoy día es más sofisticado, pero existe exactamente lo mismo. De alguna manera, claro, con el cuidado de que hoy día no se puede decir con impunidad total determinadas cosas, porque hoy día hay un teléfono que graba, porque hoy día hay una conversación que se filtra, porque hoy día hay un Twitter que se escribe y nadie lo puede parar. Pero se acomoda también la posibilidad. Yo creo que es inherente al ser humano que siente poder y que siente las capacidades y las ganas de restringirle al otro la posibilidad de expresarse. Entonces, no porque estamos en democracia, soltar las amarras y dejarse llevar porque este contexto es mucho mejor en apariencia de lo que eran en dictadura. Hoy hay otras dictaduras también. Está la dictadura de las audiencias, querámoslo o no, muchas veces nos vemos constreñidos a soportar los embates de la audiencia, y esto nos pasa más en la televisión, y Tolerancia Cero es como un refugio a eso, y yo me siento súper orgulloso de poder estar ahí, porque es como, yo siempre le digo cuando otros periodistas critican muchas cosas de nosotros, ¿sí? ¿Y por qué no ponen, si hacemos una analogía del centro de Santiago con la televisión chilena, estar a las 9 o a las 10 de la noche, un día domingo, es como Ahumada con Agustina con Ahumada? Es como o en Moneda, en Ahumada con Moneda, es como la esquina más cara que hay para poner. ¿Por qué no? ¿Qué se pone ahí? Se pone el comercio que va a vender más, es evidente, así opera el mercado. Nosotros ponemos en nuestra esquina de Ahumada con Moneda, ponemos un local que no es necesariamente el que vende más. Podríamos tener programas de muy buena calidad que marcaran 30 puntos y pelear mano a mano con los del lado. Pero bueno, ahí está también la posibilidad de jugarse con cosas distintas. Las dictaduras, por así decirlo, o los riesgos de las audiencias también hay que tomarlo en cuenta, no solo de los dueños de los medios de comunicación. ¿Cómo? ¿Está hecho el punto? Está hecho el punto. Muchas gracias. ¿Puedo decir algunos comentarios? Esta es la pesadez permanente. Yo creo que está exagerando un poco. Alejandra, perdona, creo que como soy nueva tengo posibilidad de hacer mi punto. Hágalo. Ahí voy a hacer yo me encargo de eso. Sobre todo porque quiero rebatirte tu punto. Ándate con cuidado, pues viene la riposte. Yo creo que es un cliché caricaturizar la postura de quienes critican la concentración de los medios de comunicación como si la postura fuera decir el Estado se haga cargo. Yo creo que ese es un cliché sobre otro cliché. Yo creo que haciendo una caricatura de lo que supone. Déjame además aclararte un punto a propósito, y no es por lo que tú acabas de decir, sino que se usa mucho. Seamos precisos en el lenguaje. Dicen, lo que usted ha dicho es una caricatura, pero ¿sabes tú lo que es una caricatura? Bueno. La caricatura, yo no reconoce a la persona que está en la caricatura porque la caricatura es una expresión limpia de los rasgos más esenciales de algo y por eso que uno la identifica en otras palabras. Una caricatura es un reflejo de la verdad en 2 o 3 trazos. Pero en todo caso, yo pero yo quiero terminar el punto. Es que no siga con una cosa que yo no he dicho. Yo no he dicho que lo que tú estás diciendo que dije. Bueno, está bien. Tú no lo has dicho, lo dicen otras personas. Bueno, ahí sí, ahí te quedo. El tema es que en Chile, como en todo mercado, cuando se produce una concentración excesiva de la propiedad y se producen los monopolios o los oligopolios, lo que sucede es que el mercado no está funcionando bien ni sanamente. Y cuando eso ocurre en los medios de comunicación, como sucede en Chile, particularmente en la prensa escrita, que cumple todavía una función distinta. En el próximo panel van a hablar de las redes sociales, no me voy a meter ahí, pero la prensa escrita es la que distribuye poder en la sociedad. Es la que valida quién es el experto que vamos a consultar y a quién vamos a creer, cuál es la versión de la realidad y de la verdad que sucede hoy día. Cuando esa propiedad está concentrada, no solamente en términos de un solo dueño, de una sola empresa, sino que además esas empresas piensan muy parecido.
y tienen una línea editorial que no solo se manifiesta en las páginas editoriales, sino también en la forma de cubrir las noticias. Y tú y yo hemos trabajado en medios donde la línea editorial no está, por supuesto, que en un manual. Nadie te dice, mira, aquí no vamos a tocar a Sayé, acá no vamos a tocar, aquí olvídate los temas homosexuales. Eso se transmite de editor a periodista, y el periodista, bien obediente y bien educado, sabe cuáles son los límites de lo que puede y no puede decir. En un sistema de mercado saludable, tenemos a ese medio al lado de otro igualmente poderoso que pone los otros temas. Y el público puede consumir distintos puntos de vista y participar de ese diálogo. Pero cuando en Chile tenemos una situación anómala que no se ha resuelto por el retorno a la democracia, donde dos conglomerados de prensa escrita básicamente definen la realidad aceptable para la sociedad según el momento, según la instrucción del día, quedan mucha información y muchos puntos de vista que quedan excluidos de ese debate y de esa plaza. Y yo creo que la libertad de expresión se prueba ahí, en aquel mensaje, en aquel contenido que es desagradable al consenso del momento. Bueno, si tú lo pones tan estrecho, claro, siempre hay una amenaza a la libertad de expresión, porque en tal o cual diario el periodista miró de reojo la cara que estaba poniendo el editor. Pero veamos la realidad. Podemos decir sinceramente que en este momento en Chile, con todo lo que circula, en todos los sistemas, en los medios de prensa escritos que tienen menos relevancia ahora que antes por lo demás, en la tele, en la radio, etcétera, ¿podemos decir que hay algún tema que esté siendo mantenido debajo de la alfombra? Yo creo que ninguno. Yo creo que está... A ver quién... Ya vendrá el tiempo, vamos a hacer... Sí, tenemos... déjenme, después ustedes que son mayoría podrán vociferar todo lo que quieran. Pero, claro, si uno hace un análisis a partir de estados o modelos puros, no hay libertad de expresión en ninguna parte. Teníamos que tener una situación donde cada ciudadano tuviera derecho a una cadena nacional de emisoras todos los días para expresar sus puntos y los demás obligados a escucharlo. Obviamente que hay medios que son más o menos restrictivos. Obviamente que hay dueños que a través de medios indirectos, como tú dices, influyen en algún grado, y todas esas cosas son la realidad, como en las democracias. Uno dice tal país democrático y sin embargo hay muchos mecanismos que no lo son. La realidad es confusa, es ambigua, no es pura, no funciona así, y una persona razonable, en este caso supongamos los periodistas, tiene que manejarse y sacar provecho de eso, como tú mismo lo has hecho, Alejandra, a pesar de todas esas limitaciones, incluso en la época del gobierno militar. Entonces, ok, hay limitaciones, hay medios que tienen un punto de vista, hay una situación que no es anómala porque es típica en Chile de que solamente hay dos cosas de cada cosa, o sea, que hay dos bancos o dos supermercados grandes o hay dos diarios grandes, porque el país es muy pequeño, es un hecho de la causa que también hay que considerar, pero a eso se compensa con todos los medios alternativos que han emergido de prensa, de papel, más los medios en eso que llaman la nube, que son infinitos. Y yo creo que ahí hay una compensación bastante grande que nos permite, digamos, no ser tan pesimistas en el sentido de que estamos muy restringidos o nos están amenazando nuestra libertad de expresión. Yo creo que no es así. Hay una compensación, Alejandra, hay una compensación, sí, en los Twitter, por ejemplo, esto que tú dices de que cada persona tenga su cadena nacional todos los días. De alguna manera, cada uno es dueño de decir lo que quiere allí y eso no existía antes y eso claramente viene a intentar equilibrar en algo. Pero seguimos sabiendo que hay una correlación directa, Fernando, entre el poder económico y los dueños de los medios y a través de la publicidad. Pregúntale al caso del Clinic, que quizás es el medio más típicamente alternativo que emerge en democracia, que ha tomado ya un tamaño suficiente y que le va muy bien. Pero le va muy bien porque se ha sostenido durante muchos años con circulación. Claro, se ha sostenido. Y se ha sostenido. Pero eso es un ejemplo rarísimo. Me imagino que será producto de muchísimas tesis, el cómo logró subsistir. Pero pregúntale tú a los encargados del Clinic cuántos años trataron o subsistieron al límite porque no tenían ninguna, pero ninguna publicidad. Y cuando hablabas con ellos sobre ese tema puntual, era lo más interesante que los encargados de marketing, por ejemplo, de determinadas empresas que son avisadores, te decían, nos parece que este medio es muy interesante porque está llegando a un público que no llega a los medios tradicionales, con mi producto que es más rompedor, a los cabros más jóvenes por aquí, me parece estupendo Clinic. Y eso
cuando subía dentro de la misma empresa, inmediatamente se abortaba porque una cosa era la mirada más técnica, medible, que podía tener un encargado de marketing y el que tenía el dueño del medio. Porque tenía miedo que sus pares, porque todavía opera eso, que sus pares de alguna manera los miraran y los apuntaran con el dedo por estar en un medio tan alternativo como ese. Entonces, si bien hay equilibrio de medios de apertura total, como pueden ser las redes sociales, los Twitter, o tenemos El Ciudadano, o tenemos un montón de otros, preguntémosle a Pancho Martorell cuánto le cuesta sacar adelante con el periodista, con su medio, el periodista, sacar adelante ediciones sin publicidad. Es francamente misiones a veces dignas de una película, de un documental. Bueno, eso no se hace cargo. Bueno, el problema con el Clinic, que el Clinic es un diario, un medio saludable que ha logrado mantenerse, claro, todo eso es cierto, pero también es cierto que Clinic no genera recursos suficientes para mantener una planta periodística. Pregúntale a los muchachos que trabajan en el Clinic cuánto ganan y si tienen recursos suficientes para hacer periodismo en serio. El periodismo en serio es caro. El periodismo en serio es caro y un profesional con cierto desarrollo profesional es caro. Entonces, no tiene The Clinic ni una posibilidad en ese contexto de poner pauta o hacer una cobertura de largo alcance sobre, no sé, por el caso Sayé, por ponerte un ejemplo. Es un agregador de noticias y que se ha favorecido también por la irrupción de Internet, pero eso, la existencia de estos medios como heroicos no elimina el hecho de que existen un duopolio bastante sólido y en que los únicos cambios que han habido es transferencia de publicidad del Mercurio a la Tercera a través de los años y no ha podido emerger un diario que pueda a la misma altura, porque no vamos a comparar el Clinic con el poder del Mercurio. O sea, tiene un poder cultural, ahora, pero... tenemos que ser sí. Claro. Hay que hacer una crítica también por Alejandra y Fernando. Por ejemplo, aquí está Carlos, que trabajó en La Época y dirigió La Época mucho tiempo, sí, que era un diario más que respetable, un diario que hacía la pega, que competía mano a mano, que no pudo subsistir por temas de publicidad probablemente, pero en la autocrítica de los medios que tú trabajaste ahí. Sí. ¿Hasta qué punto no tenían ellos sí la cobertura total y completa y equilibrada que nosotros le criticamos tanto al Mercurio y a la Tercera, por ejemplo, en una parte? ¿O también cubrían, por así decirlo, lo que no cubría el Mercurio? Y también jugaban un papel desde un lugar. Porque, ¿por qué otros medios que habiendo mercado, si pensamos que el Mercurio y la Tercera es tan malo como muchas veces lo pintamos o muchas veces se quiere hacer ver, ¿por qué el público cuando sale un diario nuevo no se van en masa a los diarios nuevos? ¿Y por qué siguen siendo fieles al Mercurio y a la Tercera? Ahí hay algo. El Mercurio es como el binominal de los medios de comunicación. Es el lugar, si tú quieres tener poder, quieres estar en el Congreso, quieres influir en las leyes, tienes que estar en el Mercurio. Y eso es lo que le pasaba a la Concertación durante los primeros años que teníamos La Época. O sea, olvídate una entrevista el domingo en La Época o una entrevista domingo en el Mercurio. Si te la ofrecían en el Mercurio, se echaba La Época. O sea, era un hecho real. ¿Por qué? Porque el Mercurio tenía más porque es la catedral, es la catedral a donde todos van y por supuesto que podrían haber, yo no creo que las políticas debería haber sido como moral en el sentido de decirle no, vayan a La Época, pero sí habían políticas que se pudieron haber tomado como era la distribución de publicidad estatal. El diario La Época tenía su lectoría, una lectoría que merecía un cierto porcentaje de publicidad estatal, que nunca la tuvo, porque la Concertación dijo que resuelva el mercado. Esa fue la política de comunicaciones. Y la otra publicidad no iba a ir a La Época porque la otra publicidad es una falacia que la publicidad se distribuye según el mercado. Tanta audiencia tienes, toma, y tienes tu publicidad. No es así. No es la publicidad, son los lectores, porque tú dices es la catedral, pero si la catedral está corrupta... La gente, y le ponen una parroquia chiquitita al lado, la gente va a salir arrancando. La Época tenía su parroquia, pero no generó ingresos suficientes por esta... Yo era suscriptor, lector, me encantaba, creo que fue una pérdida. Pero seamos realistas en el análisis universitario, que estamos aquí con gente que sabe de esto. Si el Mercurio y la Tercera eran lo corrupto que estamos hablando, y La Época lo puro, lo diáfano, lo libertario que era... Tampoco ni lo puro ni lo diáfano, era una alternativa. Una alternativa, pero ¿por qué la gente no se fue toda corriendo y dejó botado el Mercurio y la Tercera? Hay algo ahí que hay que investigar. ¿Por qué la gente sigue? Y no te digo los entrevistados ni los avisadores.
que es obvio, un candidato a senador quiere estar en el Mercurio versus la época, obvio, porque había más gente. La pregunta es ¿por qué hay más gente todavía en el Mercurio? Bueno, ¿qué gente? Porque la época, el Mercurio, la época también, eran diarios elitistas, eran diarios dirigidos a la élite. Y la élite prefería, y todavía prefiere, el Mercurio frente a cualquier cosa. Por eso es la mayor responsabilidad del Mercurio, porque si tú estás dialogando o informando a la gente que toma las decisiones y que está, digamos, en mayor situación de poder que el resto de la ciudadanía, tienes mayor responsabilidad en la información que tú vas a dar. Fernando. Parece que al final del día siempre la receta que se da en estas situaciones de desigualdad que se crean precisamente por efecto de la libertad que tiene la gente de leer el diario que le parece mejor, por las razones que sean, la libertad que tienen los avisadores de poner los avisos donde se les dé la gana, por las razones que sean, la libertad que tiene un medio alternativo para hacer fome y por lo tanto la gente no lo lee. No era nada de siempre la receta curativa parece ser de que de algún modo aparezca un decretazo en virtud del cual, o sea, una vez más una decisión que viene de arriba, del Estado finalmente, para que o por ley o por decreto la publicidad, por lo menos la del Estado, se distribuya así o asá, o para que los avisadores se iluminen y entreguen la publicidad así o asá, y se genere artificialmente, por acciones del Estado, un campo igual. Yo creo que en algunos casos, en algunas situaciones de la vida social es preciso que el Estado haga eso y nivele las canchas, por ejemplo, cuando se generan en algunos momentos estas preferencias por darle más cupo, ponte tú, a las mujeres en algún ámbito, o en las universidades norteamericanas, como tú sabes, darle más cupo a las etnias, que llaman, y toda esa cosa. Y después hay que soltar eso una vez que se aplanó la cancha, porque si no se convierte en otro sistema de casta, al final, que es todo lo contrario a la libertad. Pero no en todas las cosas. Yo creo que aquí hay libertad para iniciar medios. Esa es la cuestión de la libertad. La libertad de expresión no es la facilitación de expresión. No es fácil iniciar un medio y que le vaya bien. E incluso tampoco es fácil mantener un medio que le va bien eternamente, que le vaya bien, como tú mismo mencionaste los problemas que tiene ahora el señor Sayé, que por supuesto, no vamos a pedirle a él que exponga, digamos, sus heridas en público, en su propio diario. Me parece que eso ya es pedir un poquito como mucho. Si alguien quiere explorar la situación de Sayé, que lo haga otro diario, otro medio, porque seguramente lo están haciendo. No le pidamos a él que salga a decir, aquí está mi pecho, disparen. No. Entonces, yo creo que aquí, una vez más, hay directa o indirectamente cierta postura en el sentido que estas cosas las tiene que corregir alguien, y ese alguien siempre tiene que ser la autoridad superior, el Estado, con algún tipo de legislación para evitar estas situaciones que ustedes han pintado. Yo creo que eso no es igual a la libertad de expresión, tiene que ver con otras cosas que se pueden debatir también en su mérito, pero no tienen que ver con el punto que estamos discutiendo acá. Porque la no libertad de expresión sería que yo no permita que emerja, como ocurría en los países socialistas, que acabaron afortunadamente, donde tú no podías. O acá también, no era socialista. O acá también, tú no podías simplemente. Y si tú eras un periodista puntúo, digamos, te metían un balazo. Ahora en Rusia han matado 2 o 3 periodistas los últimos años, como tú sabes, porque Putin volvió a instaurar el zarismo que es intrínseco a Rusia. No tenemos para qué hablar de Rusia, podemos No, te quiero decir de que no es cosa de pedir así como así al Estado o a alguna autoridad superior que aplane la cancha en todo orden de cosas, porque en algunos casos la aplanadora hace más daño que beneficio. Hay un par de micrófonos dando vuelta, me imagino que ya están en disposición. Ahí están los micrófonos para las preguntas. ¿Qué los tiene allá? Sí. Para que hagamos un diálogo conversado, un diálogo fluido. Ahí está. Le pedimos... un diálogo fluido. Le pedimos que sean preguntas breves para que hagamos esto bien fluido, please. Su nombre, caballero, y la pregunta. No soy caballero, soy peatón y soy republicano. Y caballero a lo mejor también, no son excluyentes. Bueno, de este lado siempre tenemos un poquísimo tiempo. El tema es denso y complejo. Voy a pasar 2 telegramas de comentario y voy a hacer un pedido. Y voy a ser muy cuidadoso en que nadie del panel se sienta aludido para que no me interrumpa con prepotentes conceptos supuestamente definitivos. Vamos, el tiempo es oro. Sí, yo estoy tratando de resumir en la cabeza primero. Es lo siguiente. El problema de la libertad de expresión en Chile no comienza a ser problema grande con la dictadura. Es anterior.
la actitud que tuvieron los medios privados para ayudar a que el golpe se realizara es fundamental. Segundo, si yo hoy día quisiese hacer, no hoy día, de aquí a 15 años quisiese hacer un estudio sobre qué pasa con el movimiento sindical en Chile y fuera las fuentes del Mercurio y de vuestras televisiones, me encontraba con que en Chile no hay movimiento sindical, no hay huelgas, no hay nada de eso. Y como aconteció, con respecto a los hermanos mapuche, digo hermanos mapuche, que solo después que estaban en el límite de sus huelgas de hambre, ustedes reaccionaron. Y podría dar muchos casos más cuando se pregunta qué no se dice. Hay mucho que no se dice. Mi pedido, porque tengo que ser breve, es lo siguiente. Dado que Chilevisión está con esta abertura tan extraordinaria, por favor, pasen ya el diario de Agustín. Gracias. Ahora, yo sí, quería aclararle que los derechos los tiene Televisión Nacional, lamentablemente podemos meternos en un lío. ¿Los devolvió? No los ha devuelto, me comentan por interno. Ahora, yo le diría, disculpen, he aludido como Chilevisión, no tenemos el diario de Agustín, pero tenemos Chile las imágenes prohibidas, tenemos los ecos del desierto y tenemos un montón de otras cosas. Ir a pedirle a Canal 13 que dé los ecos del desierto creo que sería inoportuno porque son nuestros derechos y fue esta la factura de Chilevisión. No creo que Chilevisión haya negado espacio de expresión a problemas candentes de la materia que usted está tratando. Ahora, no están todos los temas que usted lo quisiera. La cobertura de pauta efectivamente son distintas en cada medio, pero no me parece que haya aquí una censura si usted es lo que usted pretende decir. No, pero usted dice, ¿dónde están los temas de los hermanos mapuche? Nosotros ponemos los hermanos mapuche. En Tolerancia Cero hemos tenido a algunos representantes del mundo mapuche. En la última mirada, que es lo que me atañe a mí, los hemos tenido. El movimiento sindical hemos tenido no una, muchas veces al señor Martínez, a la Bárbara Figueroa. Ahora, no tenemos efectivamente un detalle de las huelgas del día a día en todo el país, como no tenemos detalle de muchas otras actividades que ocurren en el país. Porque esto yo lo sé lo que usted me está diciendo, porque en el Twitter muchas veces me dicen los afectados, ¿qué pasa? ¿Por qué no cubren la huelga que estamos en tal y tal parte? Llevamos 10 días. Y es súper aceptable, pero no podemos tener las huelgas de todos los días. Las huelgas tienen cobertura cuando toman determinada... Yo no lo interrumpí. Las huelgas las tenemos en cobertura de prensa cuando toman cierto nivel y cierta repercusión pública que le interesen a las personas. No caben en un problema físico. No es un problema de que no nos gusten ni que tengamos sojuzgado el cajón de los recuerdos o tengamos cortado el tema de las actividades sindicales, por lo menos en lo que nos atañe a Chilevisión. ¿Alguna otra pregunta? Caballero. Ya. Primero que nada, dar las gracias. Lo digo en tono de... Porque yo vi esto recién en el Twitter, a propósito. Yo soy de Talcahuano y por circunstancias estoy acá nomás. De hecho, licenciado en Derecho en la Católica de Conce. Y mi tema, como pregunta, es muy cortito. A propósito del tema de las regiones. Se habla de amenazas, como señaló el señor Villegas, con relación al poder económico. Y eso se refleja en las regiones. Es bárbaro. Es una verdadera... No sé, todo para mí, lo que es Santiago. ¿Y qué pasa con regiones? Simple ejemplo. Por ejemplo, el diario que circula allá en Concepción, el diario El Sur. Y sin embargo, el Mercurio y la Tercera igual la llevan allá. Entonces, yo digo, ¿qué está sucediendo con la gente de acá en Santiago? Y esto se refleja no solamente con el tema de la libertad de expresión, sino con un todo. Se critica, se habla mucho, los políticos, y el día de los Kios, chao. Eso. Alejandra, ¿ustedes cuál es la visión que tienen? Bueno, recién terminé de leer un libro que les recomiendo a todos ustedes, estimados jóvenes, que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? Y ahí, entre otras cosas que se dicen, curiosamente es un libro que he descubierto que retoma y cambiando la terminología a sociólogos y historiadores marxistas de los años 60, solo que cambiando la terminología. Ese tema de las regiones tiene que ver con este libro porque en esa obra se habla de los círculos viciosos y los círculos virtuosos que tienen, por eso que se llaman así, la cualidad de autorreproducirse permanentemente. Una cosa
causa un efecto que causa la causa y así se va dando vuelta. Y eso pasa con la región en todo orden de cosas, efectivamente. Fíjate que cuando yo era cabro chico y estaba aprendiendo a leer, yo creo que de las primeras cosas que leí era el tema de la regionalización. Es un tema permanente en Chile, un tema que se repite. Y efectivamente pasa lo que tú dices. El capital que se produce en regiones viene a los centros financieros de Santiago. La gente misma de provincia a veces lo único que desea, si se les va más o menos bien, es venirse a Santiago y van descremando la leche en la provincia, humanamente hablando, profesionalmente hablando. Y luego está lo de los medios, que leen más en los diarios centrales del nacionales, digamos, que se escriben en Santiago que los locales. Pero yo creo que ese proceso está, y te lo digo por una experiencia visual, si tú quieres nada más, no es científica, está cambiando aceleradamente. Uno sale de Santiago y va a provincia y se encuentra con un cuadro muy distinto al de hace 30 años atrás, donde uno salía de Santiago y entraba a otro planeta simplemente, entraba a otro ritmo. Era como pasar a otra galaxia, a otra dimensión, definitivamente. Había una lentitud, una desidia, una negligencia incluso impresionante. Había así el mismo reclamo permanente, en eso hemos sido constantes. Pero ahora es muy diferente. El hecho mismo que lo que tú estás diciendo, no lo habría dicho una persona de tu procedencia, talcahuano, etcétera, que está en Santiago, no lo habría dicho en un seminario que no habría existido tampoco sobre este tema. No se habría hablado de la regionalización como se está hablando ahora. Salía el tema de vez en cuando, pero no como ahora. Y por lo tanto yo creo que se está formando ya la masa crítica, que todos los procesos sociales necesitan para transformarse, pasar a otra fase, subir de calidad o de cualidad. Esa masa crítica se está formando en términos del nivel de reclamo, en términos del nivel de gente y capaz que está trabajando en provincia. Y por lo tanto yo creo que esa situación que tú pintas está ya dando sus últimas boqueadas, yo creo que está en los finales. Todavía va a faltar que en el próximo gobierno, sea cual sea, me imagino cuál va a ser en todo caso, este asunto adquiera un carácter institucional y legal para facilitar ese proceso natural que se está produciendo ya en provincia. ¿Dónde está el micrófono? Porque el caballero aquí pidió la palabra después, por favor. Aquí, caballero. Bueno, buenos días. Mi nombre es Álvaro Zamorano, soy presidente de la Asociación Nacional de Terapeutas en Medicina Natural. Dos reflexiones. Me parece que el tema de la medicina sí es un tema, digamos, a nivel país y que precisamente los medios no han difundido porque existen ciertos intereses, como los de las farmacéuticas, los laboratorios, donde personalmente, digamos, no he tenido, digamos, no he podido entrar, digamos, a ningún medio de comunicación donde se traten los temas de medicina natural reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, donde nuestro país es vinculante en términos legislativos, no se da el espacio. Entonces, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esos intereses? Y una segunda, digamos, pregunta o reflexión para el panel, el por qué, digamos, todos los grandes grupos económicos tienen intereses en los grandes medios de comunicación, para si el panel lo puede explicar. Muchísimas gracias. ¿Quieres responder tú ahí? A mí me parece que, primero sobre su primer punto, los medios de comunicación tradicionales, porque también sucede lo que este fenómeno nuevo de la emergencia de las redes sociales, donde usted puede con un computador informar de lo que a usted le parezca necesario informar y tendrá su audiencia interesada en los temas que a usted le interese. Los medios de comunicación, especialmente aquellos que tienen vocación ecuménica, y tomo tu punto en el sentido de que tenemos la pretensión, por lo menos la idea de que el periodismo debe desarrollarse en algún tipo de medio que intente dar un reflejo de los intereses de la sociedad en su conjunto, donde en ese medio de comunicación se confronten los distintos tipos de ideas y digamos la sociedad tenga acceso a ese debate y no que haya un medio para cada idea y cada persona tenga que comprar un diario de cada color o ver un canal de cada color para formarse un cuadro más completo. Eso implica un proceso de selección y por supuesto que en la selección de temas no siempre todos tenemos un tema que decimos, ay, me encantaría que este tema estuviera en los medios no lo toman. Eso no necesariamente significa que haya una censura, es que ese tema probablemente no ha madurado lo suficiente como para que ese medio, eso sucedería, digamos, en un sistema normal. Cuando el tema madura, normalmente los medios de comunicación saludables debieran tomarlo.
Hay distorsiones a eso y una de las distorsiones es, por supuesto, la relación de intereses, por ejemplo, entre la farmacia y el avisaje, que excluye artificialmente temas que sí están maduros, pero que los medios no toman por efecto de esa influencia, y eso sucede en Chile, por supuesto que no solo en la prensa escrita, sino que en los otros medios de comunicación. Señor, por favor. Mi nombre es Narciso Con, vengo de Copiapó y por casualidad llegué aquí. Mire, buena casualidad. Bienvenido. Y como sabía que estaba y encuentro que siempre se atreve a decir cosas, a oponerse a ciertas cosas, dije yo, bueno, voy a correr el riesgo. A mí me ha costado mucho que me publiquen algunas investigaciones que estaba haciendo sobre el calentamiento global. Y todos los científicos atribuyen este cambio del clima al anhídrido carbónico. Pero la cosa no es así, porque esto es el responsable. Esto es carbón, producto de la combustión de un vehículo. Esto es una micro, le produce a ustedes 100 gramos de esto. Y no es anhídrido carbónico el que se escapa por el tubo de escape, sino que es carbón. Eso por un lado. Los peligros que decía el de la libertad de expresión. Nunca me han aceptado que yo publique algo. En un diario por ahí me tramitaron como un año. E incluso le he explicado yo el asunto y me han dicho, por ejemplo, yo le he dicho, el calentamiento global tiene varios factores. Las 2000 pruebas nucleares que han realizado en el mundo, más de 2000 pruebas atómicas, en el mar, en el aire, en el agua. En el mar han muerto millones y millones de peces. Y después los que mueren y sin ser destrozados por la explosión, que han botado en las playas. Ustedes han visto... Don Narciso, le pediría que fuera la pregunta, porque hay muchas manos levantadas. No, es para que ustedes se completen el asunto. Y entonces me han dicho que las explosiones atómicas no significan nada. Imagínense ustedes, son millones y millones de grados de temperatura que produce una explosión nuclear. Fernando Villegas le va a contestar. Aquí en Chile le pasan una multa a un pescador por utilizar un petardo para pescar. Y al que lanza una bomba atómica, no le pasa nada. Una multa. Fernando. Entonces, ¿cómo no se va a calentar la Tierra? Y en este momento... la corteza terrestre se está desintegrando. Muchas gracias, don Narciso. Le pido de verdad por respeto a las demás personas. Don Narciso. Don Narciso. Don Narciso. Necesitamos que otras preguntas, Gracias. Muy amable, don Narciso. Fernando, ¿tú querías? Yo creo que a don Narciso le contestó anticipadamente, mostrando su gran talento como periodista, Alejandro Amato, en el sentido de que hay cosas que no están en los medios de comunicación en primer plano porque no ha madurado el tema. O sea, yo creo que la gente todavía no ha madurado para entender la importancia de ese frasco que usted nos mostró. Los medios más bien se mueven, y ese es un pecado original de los medios de comunicación, porque son medios de comunicación, no son organismos universitarios ni paneles, digamos, científicos. Viven más bien en el corto plazo, esa es la verdad. Si un diario o un medio de comunicación convirtiera en tema central esos 100 gramos que usted mostró, o cualquiera de los otros temas, va a la quiebra y tenemos que tirarnos por la ventana y desaparece el medio de comunicación. Uno tiene el medio de comunicación precisamente porque no tenemos la vocación iluminista del pasado. Usted leía, por ejemplo, un diario Times de 1893 y se podían permitir en primera plana, es interesante hacer ese ejercicio, sin fotos, sin nada, una sábana impresa con unas letras medias corridas. Los temas más abstrusos. El último libro que haya publicado, no sé, un historiador sobre el Imperio Bizantino,
Y tranquilamente porque, bueno, era un público muy especial y realmente no tenían mucha preocupación por el interés de la gente en promedio. Así es que esa gente promedio tenía capacidad de tener interés en esa época. De manera tal que usted va a tener que perdonarnos, va a tener que esperarnos unos 40 o 50 años a que maduremos como para hacer un tema de ese tipo, o vamos a tener que esperar que pase una catástrofe colosal, y ahí yo le aseguro que los medios vamos a estar preocupados. Si el cometa este que viene volando se le diera en este momento a la altura de Marte, que se llama ISON, se desvía medio grado de su curso y viene derechito a la Tierra, que podría pasar, yo le aseguro que va a estar en todos los medios de comunicación y no se va a hablar de otra cosa. Pero por ahora, la gente, y con buenas razones, está preocupada de cuestiones políticas, económicas, inmediatas, porque nosotros vivimos, los seres humanos, en el presente, don Narciso, y esa es la cuestión, creo yo. Sí, Fernando, de Daniel Vergara, a través de... Disculpe, don Narciso, es que... Don Narciso, le pido disculpas porque hay más preguntas. Le pido respetuosamente. Don Narciso. Don Narciso. Daniel Vergara, a través de las redes sociales, ha hecho una pregunta. La verdad que me la soplaron por aquí y alcancé, me la corrigen si es que no está exactamente, pero Alejandra, ¿cuántos medios tienen línea editorial abierta al público? Y en definitiva, creo que la pregunta va en el sentido de que cuánto le decimos de cara al público, cuál es la línea editorial, y no cuánto tiene que inferir el público a través de la lectura. Por ejemplo, en época electoral, a estas alturas ya varios medios en Estados Unidos habrían puesto en su línea editorial por quién vota ese medio. Claro, y creo que es endorsement. Claro, lo diría la línea editorial, con lo cual yo creo que es la prueba fantástica después de decirle al lector, ahora prueben en las páginas de información cuán objetivos y cuán abiertos y honestos somos. En cambio, cuando los medios nos dicen un poco, y es una cosa media que hay que descubrirla, es una trampilla que... Bueno, yo creo que si tú vas a un seminario de la Sociedad Interamericana de la Prensa y todos estos congresos donde se reúnen los dueños de diarios, existe una línea editorial bastante uniforme en que todos declaran adhesión a los principios de la libertad de expresión, de la democracia, de la participación. Si tú lees la editorial del Mercurio por los 200 años de la prensa, es bien notable como el Mercurio dice que Chile ha tenido la suerte de contar con una prensa valiente, audaz y combativa, me parece que son los conceptos que usa y por supuesto de los cuales se incluye, y cómo ha sido el contrapeso del poder político. Eso es lo que se declara y es como el yogur, que decir este yogur es light, claro, después te lo comes y tiene grasa, pero yo creo que hay material en las propias editoriales, probablemente no al estilo de diario gringo que declara su adhesión a tal o cual candidato en las páginas editoriales, pero luego en las páginas informativas es otro universo. Nuestros diarios son más al estilo europeo en el sentido de que tienen una descripción ideológica, pero que va por detrás, no se declara. Lo que se declara es como un principio bien gringo liberal de que sí, somos pluralistas, democráticos, diversos. Eso es cobrable. Yo creo que lo que no ha sucedido en Chile es que la comunidad le cobre al Mercurio, a La Tercera, a cualquier medio de comunicación. Usted dijo esto en la asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, no lo veo reflejado en su medio de comunicación. Periodismo y redes sociales, el siguiente panel. Estará Andrea Insunza, Fernando Paulsen y Fernando Villegas. Los quiero invitar a una break. ¿Perdón? Break, sí. ¿Aló? Mi nombre es Hernán Gaet, soy ingeniero civil, soy académico de otra universidad, de otro tema, de tecnología. Mi pregunta es, ustedes como periodistas, ¿no se autocensuran? ¿Tú hubieras publicado la entrevista a Manuel Contreras? En algún momento hubieras dicho, no la publico, poder ser periodista y decir, mira, el tema que sea, diga cualquier barbaridad, hoy la publico. ¿Cuál es su nombre, perdón? Hernán Gaet. Don Hernán, aquí hay tantas opiniones como periodistas o como editores potenciales. Sí. Va a haber tantas opiniones como tantos periodistas o editores hubiera aquí en la sala. En lo particular nos toca mucho, ya voy, cuando estamos al aire, esto nos pone siempre cuando estamos lateando. Pero un segundito, señor director. Yo quiero decir una cosa, nosotros cuando estamos al aire, entrevistando gente, entre comillas, indeseable para otros, sea cual sea, nos dicen la frase típica, ¿por qué le dan espacio a este tipo de gente? Yo le diría lo siguiente, yo soy partidario de darle espacios a todos porque si a mí el día siguiente de los atentados del 11 de septiembre de Nueva York me hubieran ofrecido una entrevista exclusiva con Osama Bin Laden, yo al menos la hubiera tomado.
Y con Hitler después de la guerra también yo lo hubiera tomado. Y seguramente muchos me hubieran dicho, ¿cómo le dan espacio a Hitler? Mira lo que hizo. Ok, pero yo no estoy, no porque uno le dé espacio a alguien, le está haciendo propaganda a alguien. Nuestra pega justamente es tratar de contrapreguntar y de hacer las preguntas adecuadas. No sé si contestamos, nos vamos a ir a corte comercial, vamos a un coffee y los vamos a dejar con un video que tiene que ver justamente con el costo que para muchos periodistas tiene el ejercer la libre expresión en el mundo. Ya volvemos.